Napoleon Hill pasó 20 años de su vida entrevistando a más de 500 personas, presidentes, industriales, inventores, los hombres más ricos y más influyentes de su época. Lo hizo con una obsesión metódica que nadie antes había tenido: encontrar la fórmula exacta del éxito humano. No una teoría, una fórmula, algo que pudiera replicarse, enseñarse, transmitirse de una persona a otra, sin importar el punto de partida. Y después de 2 décadas de investigación, de miles de horas de conversación, de analizar patrones en las mentes más brillantes de su tiempo, Hill escribió lo que se convertiría en uno de los libros más leídos de la historia. El mundo entero asumió que ya lo sabía todo, que había encontrado la respuesta definitiva, que su sistema era completo. Pero hay algo que casi nadie sabe, algo que Hill confesó en privado y que sus biógrafos registraron sin que el mundo le prestara suficiente atención. Al final de su vida, después de haber enseñado sus principios en conferencias durante décadas, después de haber formado a miles de personas alrededor del mundo, Hill dijo que se había equivocado en algo fundamental. No en los principios, en el origen de los principios. Porque durante años había enseñado que esas leyes del éxito eran descubrimientos humanos, frutos del estudio y la observación científica. Y entonces encontró algo que lo detuvo en seco. Un texto que no estaba en ningún libro de negocios, no estaba en ninguna biografía de millonarios. Estaba en un lugar al que Hill, siendo honesto, admitió haber llegado demasiado tarde. Estaba en Proverbios, una sola frase, 8 palabras en español. Y Hill la subrayó 3 veces, no una, no 2, 3 veces en momentos distintos de su vida, porque cada vez que la encontraba, entendía algo más profundo de lo que había entendido la vez anterior. Y lo que esa frase le reveló la tercera vez que la subrayó fue exactamente esto: que no había descubierto nada nuevo, que todo lo que había enseñado durante 20 años era simplemente la versión humana de una verdad que Dios había escrito miles de años antes. Hoy vas a descubrir cuál es esa frase. Y cuando la entiendas de verdad, no solo como texto, sino como principio vivo, nada de lo que crees sobre tu mente, tu identidad y tu prosperidad va a seguir siendo lo mismo. Antes de contarte qué decía ese versículo, necesito contarte algo sobre el hombre que lo encontró. Porque el mundo conoce a Napoleon Hill como el autor que entrevistó a los ricos y poderosos y escribió el manual del éxito. Pero esa versión de Hill es incompleta. Y la versión incompleta no te sirve para lo que hoy necesitas entender. La versión que te sirve es la otra, la que casi nadie cuenta, la de un hombre que escribió sobre la riqueza mientras no tenía dinero para pagar la renta, la de un hombre que enseñó durante años sobre la mentalidad del éxito mientras su vida personal se desmoronaba en silencio. Hill perdió su fortuna no una sino 2 veces. Construyó lo que parecía una base sólida y la vio derrumbarse. Tuvo periodos en los que no podía sostener a su familia con lo que ganaba, enseñando los principios que había descubierto estudiando a los más ricos del mundo. Hay algo profundamente humano en eso, algo que si lo escuchas de verdad, te resulta familiar. Porque hay personas que saben exactamente lo que tienen que hacer, que conocen los principios, que han leído los libros, que han asistido a los seminarios, y aún así siguen despertando en el mismo punto. Hill fue esa persona durante años. No era ignorancia, era otra cosa, y él mismo tardó mucho tiempo en entender qué era exactamente. El momento más oscuro de su vida no fue la quiebra económica, fue el día en que su hijo nació sin orejas, sin la capacidad auditiva que cualquier padre da por sentada. Hill describió ese momento como la crisis más profunda que jamás enfrentó, no financiera, espiritual. La pregunta que no podía responder con ninguno de sus principios: si todo depende de la mente, si el pensamiento crea la realidad, entonces ¿qué había pensado él para que esto ocurriera? Esa pregunta lo quebró de una manera que ninguna deuda había podido hacerlo. Y fue en ese punto exacto, en el fondo de esa oscuridad, que ningún libro de autoayuda tenía respuesta para iluminar, donde Hill encontró por primera vez el versículo que cambiaría todo lo que creía saber. No lo buscó,
Lo encontró cuando ya no le quedaba ninguna otra respuesta que buscar. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que lo que vas a escuchar ahora no sea teoría. Es lo que hace que sea verdad probada en el fuego. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si lo que estás escuchando está moviendo algo dentro de ti, escribe en los comentarios estas palabras. Como pienso en mi corazón, así soy. No lo escribas como frase, escríbelo como una decisión. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Activa la campanita para que cada día recibas una palabra que reprograme lo que tu corazón cree. Continuemos. El versículo está en Proverbios 23:7 y dice esto: como piensa en su corazón, así es él. 7 palabras en español, una sola frase, sin explicación adicional, sin contexto elaborado, sin sistema de 5 pasos. Solo esa verdad desnuda que Hill leyó por primera vez, siendo un hombre joven con grandes ambiciones y poca experiencia, y que subrayó sin entender todavía todo lo que contenía. Esa fue la primera vez. Hill tenía 30 y tantos años. Estaba en el inicio de su investigación. Acababa de comenzar a entrevistar a los hombres más exitosos de su época. Leyó el versículo y algo en él respondió de una manera que no supo explicar en ese momento. Lo subrayó porque sentía que era importante, pero lo importante que sentía era solo la superficie. Era como ver la punta de un iceberg, sin saber que debajo había una estructura que sostenía todo lo demás. En esa primera lectura, Hill entendió el principio intelectualmente. Lo registró como dato, lo archivó en su mente como concepto interesante, y siguió adelante con su investigación sin detenerse demasiado en él. La segunda vez que lo subrayó fue después de su primera quiebra. Había perdido lo que había construido. Estaba reconstruyendo desde cero con una familia que dependía de él y con la presión silenciosa de ser el hombre que enseñaba el éxito mientras vivía el fracaso. Abrió su Biblia en ese periodo y encontró el versículo de nuevo. Esta vez no lo leyó como concepto, lo leyó como diagnóstico. Como piensa en su corazón, así es él. Y por primera vez entendió la diferencia entre lo que pensaba con la mente y lo que creía en el corazón. Entendió que durante años había pensado en la riqueza con la cabeza, mientras su corazón seguía programado con los patrones de escasez de su infancia. Subrayó el versículo por segunda vez con una sensación que describió como reconocimiento doloroso. No era una verdad nueva, era una verdad que siempre había estado ahí y que él había estado evadiendo sin saberlo. La tercera vez fue después de la crisis con su hijo, después del momento más oscuro, después de que todos sus principios habían fallado en darle respuesta a lo que estaba viviendo. Volvió al versículo y esta vez lo leyó desde un lugar completamente diferente, no desde la ambición, no desde el dolor, desde la rendición. Y en esa rendición entendió lo que las 2 lecturas anteriores no habían podido revelarle, que el corazón no es el lugar donde guardamos sentimientos, es el lugar donde guardamos identidad. Y que toda su vida, toda su prosperidad, toda su realidad visible no era más que el reflejo exacto de lo que ese lugar más profundo creía sobre él mismo. Subrayó el versículo por tercera vez y escribió al margen 3 palabras que sus biógrafos encontraron después. Aquí estaba todo. Cuando Hill leyó ese versículo por tercera vez, entendió que no había descubierto nada nuevo. Había redescubierto algo eterno que Dios había escrito miles de años antes de que él naciera. Ahora necesito que entiendas algo que cambia completamente la manera en que lees ese versículo, porque Proverbios 23:7 no dice como piensa en su mente, así es él. Dice como piensa en su corazón, y esa diferencia de una palabra lo cambia todo. La mente consciente es la que habla, la que declara, la que afirma, la que repite los decretos en voz alta cada mañana. El corazón es otra cosa. El corazón es el lugar donde vive lo que realmente crees cuando nadie te escucha, lo que se activa automáticamente cuando llega una factura inesperada, lo que aparece en el pecho cuando alguien te ofrece una oportunidad grande, lo que susurra en silencio cuando intentas dormir y los números no cuadran,
Eso es el corazón en el lenguaje bíblico, no el órgano, el centro de la identidad profunda, el lugar donde están grabados los programas que gobiernan tu vida real, independientemente de lo que tu mente consciente diga que cree. Hill lo llamó subconsciente, y pasó 2 décadas intentando explicar con lenguaje científico lo que Proverbios había dicho en 7 palabras. Decía que el subconsciente no trabaja con lógica, ni con argumentos, ni con afirmaciones superficiales. Trabaja con lo que percibe como verdad establecida en la identidad, con lo que el corazón, usando el lenguaje del versículo, realmente cree. Y aquí está el problema que explica por qué hay personas que llevan años declarando abundancia y siguen viviendo en escasez. Porque están hablando desde la mente mientras el corazón tiene grabado un programa diferente. Afirman prosperidad con la boca, pero su corazón repite en silencio: no soy suficiente. El dinero nunca alcanza. Las cosas buenas son para otros. Y el subconsciente, fiel a su función, se mueve para confirmar lo que el corazón cree, no lo que la boca dice, lo que el corazón repite. Jesús lo confirmó en Marcos 7:21 cuando dijo que del corazón salen los pensamientos que contaminan la vida de una persona. No de la mente consciente, del corazón, porque el corazón es anterior a la mente, es más profundo que la mente, y es más poderoso que cualquier afirmación que la mente pueda construir si el corazón no está alineado con ella. Por eso, la reprogramación real no ocurre en la superficie. No ocurre repitiendo frases bonitas durante 5 minutos cada mañana, mientras por dentro todo sigue igual. Ocurre cuando algo penetra lo suficientemente profundo para cambiar lo que el corazón cree sobre quién eres y a qué tienes acceso. Eso es lo que Hill buscó durante 20 años. Eso es lo que Proverbios reveló en 7 palabras. Y eso es exactamente lo que vas a comenzar a hacer hoy. Quiero contarte la historia de Elena antes de que entremos a los decretos. Elena tiene 50 años. Lleva más de 20 años trabajando en lo mismo, una pequeña empresa de servicios que construyó con esfuerzo propio, sin socios, sin capital externo, solo con trabajo sostenido y con la determinación de alguien que aprendió desde joven que las cosas no se regalan. Durante los primeros años el negocio creció, no de manera espectacular, pero sí de manera constante, suficiente para sostener a su familia, para sentir que el esfuerzo tenía sentido, para creer que el futuro iba en la dirección correcta. Pero hace 3 años algo cambió. O más bien algo no cambió cuando todo lo demás sí lo hizo. El negocio se quedó exactamente donde estaba. Los mismos clientes, los mismos ingresos, las mismas limitaciones. Elena hizo lo que cualquier persona responsable haría. Cambió su estrategia. Invirtió en publicidad, actualizó sus servicios, buscó nuevos mercados y nada se movió. 3 años haciendo cosas diferentes con el mismo resultado, hasta que alguien le preguntó algo que nunca nadie le había preguntado. No qué estabas haciendo diferente afuera, sino qué estabas creyendo adentro sobre ti misma y sobre lo que merecías recibir. Elena me escribió después de escuchar un video sobre Proverbios 23:7 y me dijo que esa pregunta la había detenido en seco porque no tenía respuesta inmediata. Tuvo que quedarse en silencio y escuchar lo que su corazón realmente repetía. Y lo que encontró la sorprendió. Encontró una voz interna que llevaba años diciéndole que su negocio era demasiado pequeño para crecer de verdad, que las oportunidades grandes eran para personas con más contactos, más capital, más educación formal, que ella podía sostenerse pero no prosperar. Lo decía sin palabras. Lo decía con la manera en que respondía cuando alguien le ofrecía una oportunidad grande, con la manera en que fijaba sus precios siempre por debajo de lo que valía, con la manera en que se achicaba justo cuando había espacio para expandirse. Su mente decía, quiero crecer. Su corazón repetía, no soy de las que crecen. Empezó a trabajar con el versículo de una manera distinta, no como afirmación de boca, como cirugía de corazón. Cada mañana antes de abrir el negocio, se sentaba 5 minutos y en lugar de declarar lo que quería que pasara afuera, se preguntaba qué necesitaba creer adentro
para que eso fuera posible. Al día 7, me escribió diciendo que algo había cambiado en cómo tomaba decisiones pequeñas, que había dicho sí a 2 conversaciones que normalmente hubiera evitado. Al día 21, cerró un contrato con un cliente nuevo más grande que cualquiera que había tenido en 3 años. No porque hubiera cambiado su estrategia, porque había cambiado lo que su corazón creía que era posible para ella. Al día 30 su negocio no era irreconocible, pero ella sí. Me escribió una frase que quiero regalarte ahora mismo. El negocio no estaba estancado, estaba yo estancada en lo que creía que merecía. Cuando eso cambió, el negocio solo siguió. Ahora entramos en el momento más importante de este video. Todo lo que escuchaste hasta aquí, la historia de Gil, el versículo, la historia de Elena, estuvo preparando este instante, porque la información sin activación es conocimiento que se queda en la mente y nunca llega al corazón. Y lo que necesita cambiar hoy no está en tu mente, está más adentro que eso. Endereza tu postura donde estés. Pon las manos abiertas sobre tus piernas. Respira profundo una vez y entiende esto antes de continuar. No vas a repetir estas palabras como afirmaciones de boca. Las vas a decir como alguien que está hablando desde el centro de su identidad, desde el lugar donde Proverbios dice que se forma la vida real. Escúchalas primero y luego repítelas en voz baja como si cada palabra estuviera descendiendo desde tu mente consciente hasta el lugar más profundo de lo que crees sobre ti mismo. En mi corazón vive la imagen de una persona próspera, capaz y dirigida por Dios. No la imagen que el miedo construyó, no la imagen que el fracaso grabó, la imagen original que Dios pensó antes de que el mundo opinara sobre mí. Como pienso en mi corazón, así soy. Y hoy elijo lo que mi corazón piensa. Yo soy más que lo que mis circunstancias han dicho que soy. Mi historia no es mi identidad. Mi deuda no es mi identidad. Mi pasado no es mi identidad. Mi identidad está escrita en otro lugar y desde ese lugar opero hoy. Proverbios 23:7 es mi fundamento. Como piensa mi corazón, así es mi vida. Y mi corazón piensa en abundancia, en dirección y en propósito. En mi corazón no vive la escasez que heredé, sino la provisión que Dios prometió. Rompo hoy todo patrón grabado en mi corazón que contradiga lo que Dios dice que soy. Las voces que me dijeron que no era suficiente no tienen acceso a mi corazón. Las experiencias que me enseñaron a achicarme no gobiernan más mi identidad. Mi corazón se reprograma hoy con la verdad que existía antes de que esas voces hablaran. Yo recibo hoy lo que corresponde a alguien cuyo corazón cree en la provisión de Dios. No lo que corresponde a mis miedos, no lo que corresponde a mi historia de escasez. Lo que corresponde a mi identidad real. Puertas que estaban cerradas se abren porque la persona que entra por ellas hoy tiene un corazón diferente al de ayer. En mi corazón vive la certeza de que lo que Dios preparó para mí no puede ser bloqueado por ninguna circunstancia externa cuando mi mundo interior está alineado con su verdad. Filipenses 4:7 guarda mi corazón y mi mente. Y desde ese corazón guardado, dirigido y alineado, construyo hoy una realidad diferente. Respira profundo. Siente lo que acabas de declarar. Estas palabras no fueron para tu mente, fueron para el lugar donde Proverbios dice que se forma todo lo que eres y todo lo que recibes. Antes de cerrar, quiero compartirte algo. Gil tardó 20 años en entender completamente lo que Proverbios 23:7 decía en 7 palabras, no porque fuera lento, sino porque entender un principio con la mente es muy diferente a grabarlo en el corazón, y esa diferencia es exactamente lo que resuelve la guía que escribí. Se llama Reprograma tu mente para la abundancia. Es un proceso de 21 días diseñado para que lo que acabas de declarar no se quede como emoción de un video, sino que descienda hasta el nivel donde Proverbios dice que se forma la vida real. El versículo es la puerta. Esta guía es el camino completo. El enlace está en la descripción. Hoy no solo escuchaste un versículo, hoy escuchaste la confesión más importante que Gil hizo en toda su vida, que después de 20 años y 500 entrevistas,
La verdad más profunda que encontró no estaba en ninguno de sus libros. Estaba en 7 palabras que Dios escribió miles de años antes. Como piensa en su corazón, así es Él. Y ahora esa verdad no solo la conoces, la declaraste, la dejaste descender desde la mente hasta el lugar donde se forma la vida real. Eso es el inicio de algo que no puede deshacerse. Pero un momento de claridad, sin un proceso que lo sostenga, se convierte en emoción de un día. El corazón no se reprograma en una sesión. Se reprograma con repetición consciente y sostenida durante un periodo suficiente para que el patrón nuevo reemplace al viejo. Por eso hoy te propongo un reto de 30 días. El mismo periodo que Hill documentó como el tiempo mínimo para que un pensamiento sostenido produzca cambios verificables en la realidad externa. 30 días en los que cada mañana te detienes 3 minutos y te haces la misma pregunta que Elena aprendió a hacerse. No qué quiero que pase afuera, sino qué necesita creer mi corazón para que eso sea posible. 3 minutos, 30 días, no para cambiar tu situación de inmediato, para cambiar lo que tu corazón cree sobre quién eres. Y cuando eso cambia, la situación obedece. Escribe ahora en los comentarios: como pienso en mi corazón, así soy. Elijo hoy mis pensamientos, no como frase, como contrato contigo mismo, como la firma del día en que decidiste gobernar tu corazón con intención, en lugar de dejárselo a las circunstancias. Declaro sobre tu vida que a partir de hoy, tu corazón deja de repetir los programas heredados y opera desde la identidad que Dios escribió para ti. Que lo que tocas florece, porque quien lo toca tiene un corazón alineado con la provisión. Que estos 30 días producen en ti un cambio que no se explica solo con esfuerzo, sino con lo que ocurre cuando el corazón de una persona finalmente cree lo que Dios siempre supo que era verdad sobre ella. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que lleva tiempo declarando con la boca lo que su corazón todavía no cree. Nos vemos en el próximo video.